Uno de los temas más fundamentales para la vida de las personas es la economía. Esta lidia con los recursos que todos necesitamos para vivir todos los días y, por supuesto, tiene un impacto enorme en no solo nuestras vidas, sino en la discusión política en general. El analfabetismo en materia económica, es decir, la ignorancia generalizada en materia económica, crea problemas graves porque nos llevan a apoyar ideas y políticos que proponen muchas veces fórmulas que terminan generando más costos que beneficios. Lo primero que tenemos que tener claro es que los seres humanos necesitamos recursos para poder subsistir. Necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos tomar agua, necesitamos hacer muchas otras cosas que nos permiten seguir existiendo sobre la faz de la Tierra. Podemos decir que trabajar y vivir son tan inseparables como el aire y la respiración. ¿Por qué? Porque estos recursos que necesitamos para subsistir tenemos que producirlos. No están dados en la naturaleza como el aire que respiramos, y esa es una gran diferencia. Los recursos económicos hay que generarlos, y los generamos a partir de nuestro esfuerzo. Si queremos comer, tenemos que salir a buscar el alimento, o tenemos que producir el alimento, tenemos que criar pollos, tenemos que sembrar, tenemos que hacer distintas cosas. Si no lo hacemos, el alimento no va a llegar solo. Y lo mismo vale para todos los demás recursos. La diferencia con el aire, que es muy necesario y muy útil y sin el cual no podríamos existir, es que el aire está dado de manera infinita, ilimitada. No tenemos que esforzarnos por obtener aire. Solo tenemos que respirar. El alimento, las medicinas, la ropa, cualquier otro tipo de cosas tiene que ser generada por nuestros esfuerzos productivos. Por eso, la primera lección es que trabajar es vivir. Si no trabajamos, no podemos vivir. No podemos, obviamente, alimentarnos y tampoco podemos satisfacer ninguna necesidad ni ningún deseo que queramos tener. Como digo, desde la alimentación hasta lujos, hasta viajes, todo lo que queramos hacer en esta vida requiere de producción de recursos y, por lo tanto, de que trabajemos. Si no trabajamos, no podemos tener absolutamente nada y ni siquiera podemos existir. Una vez que hemos establecido que trabajar es vivir, es decir, que no podemos vivir sin trabajar, es que solo hay dos formas de existir sobre la faz de la Tierra. Una es vivir de nuestro propio trabajo y otra es vivir del trabajo ajeno. No existe absolutamente ninguna otra manera de proveernos de recursos. O los generamos con nuestro esfuerzo o los obtenemos del esfuerzo de terceros. Ahora, obtenerlos del esfuerzo de terceros puede ser de manera pacífica, porque nos regalaron algo, nos donaron algo, como es el caso de los padres con sus hijos, por ejemplo, que mantenemos a nuestros hijos porque obviamente ellos no son capaces de proveerse a sí mismos de los recursos, o también puede ser de manera violenta, quitándole por la fuerza a otro lo que ha producido, es decir, robándole. Cuando decimos que el Estado nos tiene que dar algo gratis, por ejemplo, la realidad económica indica que el Estado, es decir, el grupo político, a través de impuestos se lo tiene que quitar a una gente que ha producido con su esfuerzo ciertos resultados, cierta riqueza, y esa se le quita por la fuerza y se le da a los que no la han producido, y de esa manera se produce la redistribución de riqueza. Uno podrá pensar que esto se justifica moralmente, pero esa es otra discusión. La realidad económica, que es completamente irrefutable, es que solamente podemos vivir o de nuestro esfuerzo o del trabajo ajeno. Y en consecuencia, los terceros que a nosotros nos financian nuestra vida lo pueden hacer de manera voluntaria, a través de donaciones, o bien pueden hacerlo de manera forzosa, porque les hemos quitado por la fuerza, ya sea directamente lo que han producido o a través del Estado mediante impuestos. La oferta y la demanda son dos caras de la misma moneda. En una economía de mercado, solamente puede demandar algo a alguien en la medida en que ofrece algo a cambio.
Imaginémonos que el dinero no existe. Bueno, tendríamos una economía de trueque, en la que operarían intercambios de manera directa. Yo puedo ir a pescar 1 kilo de trucha y puedo intercambiarlo por 2 kilos de tomate, por ejemplo, que otra persona ha cultivado. En este caso, lo que tenemos es un trueque en que yo puedo demandar tomates porque tengo 1 kilo de pescados que aquel que ha producido los tomates al mismo tiempo quiere tener y en consecuencia está demandando ese kilo de trucha, de pescado, a cambio de los tomates que yo deseo. Y ahí se produce el intercambio. En consecuencia, si queremos participar en una economía, para obtener algo que necesitamos, primero tenemos que producir. La demanda es oferta. La demanda es oferta, repito, y la oferta es demanda. Yo demando tomates porque ofrezco pescados. El que demanda pescados lo hace porque ofrece tomates. Yo no puedo demandar, ni ninguna persona puede demandar algo si no está ofreciendo al mismo tiempo en el mercado. Que haya dinero no cambia en absolutamente nada esta realidad. El dinero lo que hace es simplemente facilitar los intercambios de manera tal de que no haya que buscar justo a una persona que quiere exactamente lo que yo estoy ofreciendo para poder intercambiarlo. Entonces el dinero nos permite intercambiar de forma indirecta. Puedo vender el kilo de trucha, obtengo el dinero y después voy y compro lo que yo necesito sin necesidad de intercambiárselo exclusivamente a aquel que está ofreciendo los tomates, que era el producto por el que yo lo quería intercambiar. Así es que esta es una lección fundamental. No puede haber demanda si no hay creación de riqueza. El mercado, la economía es un proceso de intercambios de unos bienes que han sido producidos por otros bienes que han sido producidos. Bienes y servicios, por supuesto. Si no hay producción, no puede haber intercambio. El que intercambia, lucra. ¿Qué significa esta lección de economía fundamental? Que aquel que entra en una relación de mercado está beneficiándose. De nuevo en el ejemplo que pusimos, la persona que tiene 1 kilo de pescado, de trucha, y lo intercambia por 2 kilos de tomate, lo hace porque valora los 2 kilos de tomate lo mismo o más que ese kilo de pescado que está entregando. Y viceversa, la persona que está entregando esos 2 kilos de tomate a cambio de 1 kilo de pescado, lo hace porque valora ese kilo de pescado más que los 2 kilos de tomate que está entregando. De lo contrario, no existiría el intercambio. Y esta es la afirmación que corresponde en este caso, de que el que intercambia se beneficia. Solamente intercambiamos lo que hemos producido antes con otros porque creemos que ese intercambio es beneficioso para nosotros. No existe algo así como el lucro unilateral en una relación de intercambio, donde sola una parte se beneficia. Si solo una parte se beneficiara, la otra no entraría en ese intercambio. Tiene que creer que también se está beneficiando para entrar en ese intercambio. Y esto es muy importante desde el punto de vista, por ejemplo, del rol del Estado, cuando se dice de nuevo que el Estado está entregando algo gratis, por ejemplo, educación gratis, en realidad primero no está entregando nada gratis porque le está quitando los recursos a otros que han sido generados por estos otros para financiarle, ¿cierto?, la educación a un grupo distinto de personas. Y esto lo hace a través de impuestos. En este caso, quienes están recibiendo el servicio de educación, podríamos decir que están entrando en un lucro unilateral. Solo ellos se están beneficiando. ¿Por qué? Porque a estos que se les ha quitado a través de impuestos su riqueza para financiar la educación del primer grupo, se les ha quitado por la fuerza. No se les ha pedido que se les regale ese dinero a quienes reciben educación, ni tampoco se les ha ofrecido nada a cambio. Aquí no habría un intercambio, habría simplemente una confiscación de riqueza de unos para entregársela a otros. Y en ese sentido, como no hay intercambio,
no hay un beneficio para aquellos a quienes se les está confiscando parte de su riqueza por el Estado para transferirla a quienes están siendo beneficiados de esa riqueza. Entonces, el estudiante que va a la universidad recibe algo sin entregar nada a cambio. Cuando estudia gratis, se entiende, porque lo está haciendo con cargo a aquellos a los que se les ha quitado esos recursos y que no reciben nada. Esto también puede ser justificado desde el punto de vista moral. No estamos hablando de esa dimensión del debate. Estamos hablando de que la realidad económica implica que cuando alguien recibe algo gratis del gobierno o del Estado, primero, eso no es gratis, otra persona lo tuvo que pagar, y en segundo lugar, el único que se está beneficiando es la persona que lo está recibiendo, y eso se está produciendo en la medida en que se perjudica necesariamente a aquel a quien se le está quitando por la fuerza los recursos para transferírselos al beneficiado. Esa es la realidad económica, dada la lección que estamos comentando de que el que intercambia siempre se beneficia, pero cuando no hay intercambio hay confiscación y por lo tanto el beneficio solamente está en un lado de la ecuación. Hay una gran confusión respecto a qué es lo que determina nuestro ingreso como individuos, de qué depende que ganemos más o menos dinero. Y la quinta lección dice que es la productividad lo que determina nuestro ingreso. En la medida en que más productivos somos, es decir, en que más riqueza somos capaces de crear, más alto va a ser nuestro ingreso. Por ejemplo, supongamos que somos agricultores y cosechamos trigo, y nuestro ingreso depende de cuánto trigo cosechamos. Si al cabo del año o de la temporada de siembra nosotros logramos cosechar, digamos, 1 tonelada de trigo, vamos a tener un ingreso equivalente a lo que esa tonelada de trigo nos permite comprar después en el mercado. Vendemos esa tonelada de trigo, obtenemos el dinero y con eso compramos obviamente lo que necesitamos. Ahora, si somos capaces de producir 2 toneladas de trigo, evidentemente vamos a tener el doble de ingreso. Lo mismo ocurre para las personas que trabajan en empresas. Entran en una organización y la capacidad productiva que tienen, es decir, de crear y contribuir a desarrollar bienes y servicios que quieren los consumidores, es lo que va a determinar el ingreso de esta persona. No es verdad que los empresarios son los que fijan el sueldo de los trabajadores. Eso no es cierto. Algunos incluso dicen que cuando se es muy rico se le puede imponer un sueldo bajo a la gente, pero Elon Musk, el hombre más rico del mundo, no podría decidir pagarle $1 por mes a un ingeniero de Harvard o $1,000 por mes a un ingeniero de Harvard. ¿Por qué? Porque la productividad de este ingeniero de Harvard es tan alta que se iría a la competencia donde le van a ofrecer mucho más que $1,000 por mes. Le van a ofrecer 10 o 20 veces más que eso. Entonces, a pesar de ser Elon Musk mucho más rico que el ingeniero recién egresado de Harvard o de alguna otra universidad, él no puede imponerle el sueldo que él quiera. Tiene que entrar a competir con otros actores por la productividad de este ingeniero, la capacidad que tiene de crear bienes y servicios que son valorados por el mercado. En este caso, Tesla, si este es un ingeniero que, por ejemplo, tiene muy buenas ideas para incrementar la eficiencia de las baterías, lo que está haciendo es satisfacer una necesidad de la empresa debido a que los consumidores quieren que sus baterías duren más tiempo, lo cual le da un valor agregado a los automóviles de Tesla. Eso al mismo tiempo hace que el ingeniero tenga mayores ingresos. Entonces, el concepto capital humano y la idea de educación tiene una justificación desde el punto de vista económico en que nos hace más productivos. Nos permite crear más riqueza para intercambiar en el mercado por la riqueza que crean otros.
Y por eso es tan relevante que el sistema educativo en los países entregue las habilidades intelectuales, cognitivas, para que las personas lleguen lo más alto posible. Porque en última instancia, según esta ley de la economía, de que la productividad determina nuestro ingreso, no es, insisto una vez más, el empleador el que impone un determinado ingreso, sino que es la capacidad de producción de riqueza de cada uno de nosotros lo que termina por definir cuánto vamos a ganar y qué calidad de vida vamos a tener. Eso es también lo que explica por qué personas con alta preparación de buenas universidades tienen mayores ingresos en general que personas con escasa preparación o que ni siquiera terminaron la secundaria. No es una decisión arbitraria, no es la clase política a través de leyes la que puede aumentar los ingresos, porque no sacamos nada con tener leyes que imponen un salario mínimo de 1 millón de pesos por mes, si la verdad es que la productividad de la mayor cantidad de la gente está por debajo de ese 1 millón de pesos, va a generar un desempleo gigantesco, porque lo que pagan los empresarios a las personas tendría que ser más que lo que éstas son capaces de producir de acuerdo a lo que valoran los consumidores de los productos que vende esa empresa. Entonces, si el empresario siguiera pagando lo que dice la ley, que va por sobre la productividad de los trabajadores, terminaría quebrando y dejando absolutamente a todos en la calle. Y por eso es que las leyes de salario mínimo no funcionan, porque intentan fijar un ingreso que no tiene que ver con la productividad de cada trabajador, sino que tiene que ver con un criterio político que viola esta ley fundamental de la economía, según la cual es la productividad la que determina nuestro ingreso. Los empresarios son mandatarios de los consumidores y al mismo tiempo que el salario lo terminan por definir los consumidores. Si el empresario no vende nada, es porque los consumidores no quieren comprar lo que el empresario está produciendo. En otras palabras, el empresario está obligado a satisfacer lo que quieren los consumidores, que son en su mayoría otros trabajadores, para mantenerse a flote y tener ganancias. De lo contrario, entra en pérdidas y quiebra. Y no solo tiene que vender aquello que quieren comprar los consumidores, sino también tiene que ofrecerlo de la calidad que los consumidores quieren y a los precios que los consumidores también desean. Si una empresa vende cero, su ingreso es cero y por lo tanto el salario que le puede pagar a sus trabajadores también es cero. Si una empresa vende muchísimo, sus ingresos son muy altos y los salarios que le va a pagar a sus trabajadores, dada la productividad que ellos tienen, van a ser también mucho más altos. En ese sentido, es una falacia sostener nuevamente que el empresario decide el sueldo de los trabajadores. El empresario tiene que cumplir el mandato de los consumidores, que son en su mayoría otros trabajadores, de lo contrario no puede pagar absolutamente ningún sueldo. Y de nuevo, dado que en el mercado hay competencia, si el empresario está pagando menos que la productividad del trabajador, entonces éste puede irse a la competencia a buscar un nuevo empleo donde le van a pagar más. Esa es la gracia de tener distintos oferentes de empleo y alta competencia entre empresas. Así es que esta sería una sexta lección de economía. Los empresarios son simplemente empleados, en cierto sentido, de los consumidores y tienen que cumplir lo que ellos desean. Al mismo tiempo, son esos consumidores los que pagan el salario de los trabajadores de las empresas. Si no se vende absolutamente nada, no hay ingreso ni para el empresario ni para los trabajadores. Muchas personas se dicen, ¿por qué un futbolista tiene que ganar más dinero que una enfermera que está ayudando a salvar vidas, si salvar vidas es más importante que jugar fútbol?
La respuesta a esto, el valor económico es subjetivo. El valor económico de las cosas está en la mente de las personas. No es una cualidad objetiva de los bienes y servicios que nosotros compramos. Por eso es que el fútbol genera más ingresos que la medicina a los mejores doctores del mundo. Si uno comparara el sueldo de Messi con el del mejor cirujano del mundo, lo más seguro es que Messi va a ganar mucho más dinero que el mejor cirujano del mundo. Además, porque hay escalas que hacen que lo que hace Messi sea global y lo que hace el cirujano sea más bien local. Pero lo relevante acá es entender que el valor es subjetivo. Pongamos un ejemplo. Un cuadro de un pintor famoso, de Van Gogh, puede costar decenas de millones de dólares. ¿Por qué un cuadro puede llegar a costar tanto dinero? Claramente, si uno lo reduce a los materiales que el cuadro implica y las horas de trabajo que ha conllevado hacer el cuadro, no tiene ninguna justificación que éste valga millones de dólares. De hecho, vale más a veces que edificios completos, un cuadro de un pintor famoso, que tiene mucho más material y mucho más costo que el mismo cuadro. La razón es que hay personas con mucha riqueza que subjetivamente valoran el cuadro y deciden comprarlo pagando decenas de millones de dólares para tener ese cuadro, sea por inversión, sea por placer estético, cualquiera que sea el motivo. Eso no es lo relevante. Lo importante es que el valor es subjetivo. Tanto así que dos cuadros idénticos, casi indistinguibles, perfectamente parecidos, son valorados de manera distinta en el mercado según si uno es original o el otro es una copia. Un cuadro de Van Gogh original cuesta decenas de millones de dólares, una copia puede costar apenas un par de dólares, aunque sean los mismos materiales y se vean idénticos y apenas un experto sea capaz de conocer la diferencia. Estamos hablando de prácticamente lo mismo. Y sin embargo, la diferencia de valor económico es gigantesca. Así es que tenemos que entender que lo que para algunas personas vale mucho dinero, para otras no vale dinero y así sucesivamente. Un concierto de Justin Bieber puede costar cientos de dólares para algunas personas la entrada, otros no estarían dispuestos a pagar ni siquiera $1 porque desprecian la música de Justin Bieber. Esa es la idea de que el valor es subjetivo. Para tener un buen ingreso tenemos que satisfacer las preferencias de los consumidores de acuerdo a sus valoraciones subjetivas en el mercado. Y por eso el fútbol es un gran negocio en general en el mundo occidental, Europa, América Latina y cada vez más en Estados Unidos, pero por ejemplo el fútbol americano no es un gran negocio ni en Europa ni en la mayor parte de América Latina porque no es parte de nuestra cultura, no tenemos esas estrellas y por lo tanto no hay un mercado ni un negocio en torno al fútbol americano en la mayoría de esos países. Así es que, lección 7, el valor es subjetivo, está en la mente de nosotros los consumidores. No es una cualidad objetiva de las cosas que se puede medir de manera científica. Esto es muy importante porque escuelas como el marxismo pensaban que el valor era objetivo y que por lo tanto solamente el trabajo podía atribuirle valor a las cosas y en consecuencia los empleadores eran unos explotadores que le quitaban parte del valor añadido a esas cosas a los trabajadores sin remunerarlo y de ahí viene esa famosa teoría de la explotación, hoy día totalmente superada y refutada en la que ningún economista serio del mundo cree. Así es que lección 7, el valor económico es subjetivo, no hay que olvidarlo. Otro de los tantos conceptos de economía que suelen malentenderse es la idea de capital. ¿Qué es el capital? La lección 8 de economía afirma que el capital es ahorro e ingenio aplicado. Si no hay ingenio humano, no puede haber capital. Un bien de capital, por ejemplo, es un tractor. El tractor nos permite aumentar fuertemente la cosecha de trigo en el caso del agricultor que hemos mencionado. Antes del tractor, digamos que podía cosechar 1 tonelada de trigo en sus hectáreas de campo. Después del tractor,
probablemente va a poder cosechar 5 toneladas de trigo en la misma cantidad de hectáreas de campo. ¿Qué resultado genera esto? Uno, el primero y más evidente, es que el agricultor va a tener un ingreso muchísimo más alto, porque va a vender 5 veces más que antes. Pero segundo, el precio de la harina y por lo tanto del pan y de todos los productos que se hacen con harina va a caer, porque hay más trigo disponible, por lo tanto va a haber más abundancia de harina y de pan. Como consecuencia, el ingreso de todos los que consumen pan va a subir, de toda la sociedad, aunque no hayan hecho absolutamente nada. Ese ingreso va a subir. ¿Por qué? Porque ha aumentado, gracias a la innovación del tractor, la cantidad de harina disponible y por lo tanto la cantidad de recursos que yo como trabajador normal tengo que gastar para comprar pan va a reducirse. Voy a gastar menos que antes y voy a tener más ingreso disponible para gastar en otras cosas debido a que ahora hay más harina disponible. Ahora bien, ¿cómo se llega al tractor? Bueno, tuvimos que tener ingenieros, tuvimos que tener personas que estuvieron pensando cómo desarrollar esta máquina para aumentar la cosecha y la productividad de los campos. Estos ingenieros al mismo tiempo han tenido que estar un buen tiempo trabajando para inventar esta tecnología sin producir ellos mismos lo que necesitan en ese mismo instante para poder comer y subsistir. En consecuencia, tuvieron que utilizar ahorros que hay en la economía que se invirtieron en el desarrollo del tractor, que pudo tomar años, para poder llegar finalmente a tener ese resultado. Sin esos ahorros, ellos tendrían que haber simplemente subsistido, tendrían que haber trabajado del día a día para poder mantenerse a sí mismos y a sus familias. No habrían podido estar meses o años en laboratorios o en oficinas intentando diseñar una cierta tecnología, porque tienen también necesidades que cubrir. Por eso los países más ricos del mundo son aquellos que tienen las tasas de capitalización también más altas del planeta y las tasas de ahorro más altas del planeta. Si no se ahorra, no hay recursos disponibles para invertir. Si no hay inversión, no se puede tener el tiempo necesario para que el ingenio humano desarrolle los bienes de capital que nos permiten estar a todos mucho mejor. Así es que no hay que olvidarlo. Esta lección es muy importante. El capital es ahorro e ingenio aplicado. Las mejores capacidades de la especie humana se ponen en el servicio de resolver problemas, pero para poder hacerlo tienen que estar apoyadas durante el tiempo que demora crear estas innovaciones. Si consumimos absolutamente todo, no podemos ahorrar nada y por lo tanto no podemos invertir nada. Nos quedamos sin tiempo y vamos a una economía de subsistencia donde todos estamos luchando día a día para sobrevivir. Por eso la acumulación de capital es un principio fundamental en orden a conseguir progreso humano. El dinero no es riqueza. Mucha gente piensa que si tuviera más dinero sería más rica. Pero la verdad es que el dinero es un medio de intercambio de bienes y servicios que se han producido dentro de una economía. No es el dinero en sí lo que queremos, sino lo que podemos comprar con el dinero que tenemos. Esto explica que cuando los gobiernos imprimen mucho dinero, simplemente lo que tenemos es un proceso de inflación en que los precios de las cosas se disparan y cada vez compramos menos con el dinero que tenemos disponible. ¿Por qué? Porque el dinero no es riqueza. Perdidos en un desierto, un maletín con $1 millón es completamente inútil, no nos sirve de nada. En cambio, si estamos en Nueva York, un maletín con $1 millón nos va a permitir comprar bastantes cosas. ¿Pero por qué? Porque la riqueza que está disponible, creada en Nueva York, en una economía de mercado, nos
hace factible gastar ese dinero que representa una demanda en función de producción que se ha creado antes en el mismo Estados Unidos. Ahora, si cualquiera inventa su propio dinero e intenta ir a Nueva York a gastarlo y comprar cosas, no va a poder comprar absolutamente nada. Tampoco lo va a poder cambiar en casas de cambio, porque no es un dinero oficialmente reconocido. Y si viene de países con hiperinflación como Venezuela, tampoco le van a cambiar ese dinero porque ya está tan deteriorado el poder adquisitivo, producto de la inflación, de la creación de dinero artificial del gobierno venezolano, que su valor es prácticamente cero. Entonces, muy importante, el dinero no es riqueza. El gobierno no puede hacer más rica a la gente incrementando la cantidad de dinero. Es fácil aumentar la cantidad de dinero y teóricamente es posible depositarle a cada persona miles de millones de pesos todos los días en su cuenta. Eso es algo que es fácil. Sin embargo, no implica que el stock de riqueza real, la cantidad de ladrillos, de medicamentos, de comida, de servicios aumente por el hecho de que se utilizó una máquina para imprimir más billetes. Lo anterior es un proceso más lento, más complejo, que exige trabajo, exige acumulación de capital e ingenio. Y por eso es que es una pésima política de los gobiernos imprimir dinero para intentar elevar la demanda. Lo único que produce es inflación y un ejemplo claro de esto ha sido Argentina hace poco tiempo. De nuevo, esta lección es muy importante. El dinero no es riqueza. La riqueza es lo que producimos con nuestro talento, nuestro esfuerzo, con acumulación de capital y es lo que podemos ofrecer en el mercado porque otras personas están interesadas en adquirirlo. Los precios son información. Los precios no son cantidades arbitrarias que se le ocurre fijar a quien está vendiendo alguna cosa. Cada vez que hay un intercambio, surge un precio, porque para una persona intercambiar, de nuevo en el ejemplo que pusimos, 1 kilo de pescado por 2 kilos de tomate, tiene que haber otra persona con esos 2 kilos de tomate dispuesta a intercambiarlos por ese kilo de pescado. Que no haya dinero no significa que no haya precios. En una economía de trueque, de intercambio directo, hay precios. En este caso, 1 kilo de pescado, el precio que tiene en términos de tomates es 2 kilos de tomate. Y podría ser 4 kilos de manzana y medio kilo de liebre y así sucesivamente. Y entre todos estos bienes existen relaciones de cambio. El precio no existe porque exista dinero. El precio, insisto una vez más, surge porque hay intercambio. ¿Y qué significa que surja cuando hay intercambio? Que en una economía que se paraliza, digamos, y en que ninguna persona demanda ni ofrece ninguna cosa, simplemente no hay precios, desaparecen los precios. Lo mismo ocurre en una economía centralmente planificada en que, por ejemplo, el Estado controla todo el aparato productivo y es un monopolista que no permite que haya intercambios, simplemente asigna las raciones de bienes y servicios producidas a personas o grupos en particular. En ese caso, como no va a haber precios, no va a existir tampoco el intercambio. O dicho de otro modo, como no hay intercambio, no hay precio. En consecuencia, el intercambio es lo que genera el precio. Ahora, los precios en una economía de mercado nos dicen cuánto tenemos que producir, de qué cosa, en qué cantidad y qué calidad. Si es que nos dan la información para saber si conviene o no conviene producir un determinado producto en un determinado momento. Pongamos un ejemplo. Si hubiera una peste que afectara la producción de leche en la zona agrícola de un país, inmediatamente el precio de la leche subiría, con lo cual se estaría indicando a los consumidores, uno, que racionalicen el consumo de leche, es decir, que consuman menos porque hay menos leche disponible, lo que al mismo tiempo permite que más gente que necesita leche tenga acceso a la leche, dado que aquellos que más la necesitan van a estar dispuestos a pagar más.
Por un lado ocurre ese fenómeno de racionalización en el uso de un recurso que es escaso, lo cual permite maximizar el beneficio social de la producción lechera que ha sido afectada, pero por otro lado, el alza de precio de la leche envía la señal a productores de otras cosas a que dejen de hacer lo que están haciendo, por ejemplo, siembra, para producir leche, tener animales y poner plantas de producción lechera, dado que el precio es muy bueno. Al producirse ese fenómeno, va a incrementarse la cantidad de leche nuevamente disponible, con lo cual va a caer el precio de la leche, haciéndolo nuevamente más accesible a la mayoría de las personas. Por eso es que no se puede fijar los precios desde el gobierno. Los precios son como las neuronas del cerebro que envían señales de información que le dicen a los distintos actores del mercado, productores, consumidores, trabajadores y otros, qué se puede consumir en qué momento, qué se debe producir en qué momento, de qué cantidad y en qué calidad. Un burócrata sentado en Ciudad de México o en Moscú o en Berlín no tiene la menor idea de cuánto hay que producir en términos de producción lechera. Y si se le ocurre fijar el precio de la leche, no solamente va a tener que fijar el precio de la leche, sino de todos los insumos que se necesitan para producir la leche. Porque obviamente la leche tiene que reflejar en su precio al consumidor el costo de producción. Entonces tendría también el burócrata que fijar precios de alimento de los animales, de las vacunas, de los servicios de veterinario y así sucesivamente, entrando en una pesadilla de fijación de precios de miles de ítems para terminar fijando el precio de la leche, que no va a poder fijarlo como corresponde, porque solo el mercado, en un orden espontáneo de miles de millones de intercambios, crean esa señal que es el precio que manda a través de toda esta red de miles y millones de participantes la información necesaria para saber qué producir, en qué cantidad, de qué calidad y en qué momento. Todos los experimentos de fijación de precios que se han hecho en la historia de la humanidad han fracasado, porque no existe inteligencia lo suficientemente poderosa para conocer los millones de factores que confluyen para terminar estableciendo un determinado precio como el de la leche, que por lo demás varían permanentemente. Cada temporada puede ser un precio distinto según las realidades climáticas, según las realidades geopolíticas, según las realidades políticas, etc. Todo tiene un impacto sobre las decisiones de los consumidores. Así es que no hay que olvidarlo, precios son información, no son cantidades arbitrarias que se deciden cobrar. Nos dan la señal que necesitamos para saber si algo es rentable, algo no es rentable, si conviene entrar en un determinado negocio, si no conviene entrar en un determinado negocio, y saber cómo utilizar los recursos de manera que sea más eficiente para todos los individuos en la sociedad. En un país o en un sistema sin precios no tenemos cómo saber si es mejor construir un puente de acero o un puente de oro, porque no tenemos idea del costo que va a significar el uno respecto al otro si no tenemos precios que nos permitan realizar un cálculo económico de qué es lo más apropiado y eficiente de cara a los recursos que tenemos disponibles. Por eso también el socialismo centralizado terminó fracasando. En ausencia de precios no tuvo un sistema que le permitiera calcular cómo utilizar los recursos disponibles en la economía, lo cual llevó al colapso absoluto de sus sistemas económicos y sociales. La competencia es descubrimiento y colaboración. Muchas personas piensan que competir es algo cruel, que es algo que nos hace mal a los seres humanos. Pero la verdad es que la competencia en el mercado se da entre empresas rivales o entre personas que se dedican a la misma actividad, pero es para colaborar con los consumidores. Cuando Toyota compite con Subaru, lo está haciendo para que el consumidor esté más satisfecho, es decir, compiten por tener mejores autos a cambio de menores precios.
Entonces hay una colaboración entre las empresas y el consumidor que nos beneficia a todos. Esa competencia, por supuesto, se da entre empresas que si hay una mucho mejor que la otra puede terminar quebrando, pero en última instancia se liberan recursos así para que las empresas más eficientes, es decir, que satisfacen de mejor manera los deseos de los consumidores, sigan haciendo bien su trabajo. Nadie quiere comprar autos muy malos y muy caros. Entonces, si una empresa hace autos muy malos y muy caros, esta tiene que quebrar. Ahora, si no existiera competencia, no tendríamos más alternativa que comprar autos muy malos y muy caros, porque no tendríamos a alguien que colabore con nosotros ofreciéndonos un mejor producto a un precio más bajo. Así que la competencia es una forma de colaboración. De la misma forma que en el deporte, supongamos en el fútbol, la competencia saca a relucir los talentos más extraordinarios, a los mejores jugadores, va dejando también fuera a los peores y mejora el show para todos quienes nos gusta el fútbol. De la misma manera, la competencia en el mercado fortalece la iniciativa individual, permite que los talentos más agudos se desarrollen y se beneficien de sus habilidades, beneficiando a terceros. Esto es muy importante. En el mercado nadie se puede enriquecer sin ofrecer algo que otros quieran y valoren y estén dispuestos a pagar por ello. Así es que competir es colaborar, pero también es descubrir. Así como en el fútbol la competencia permite descubrir a los mejores talentos, los mejores jugadores, las mejores estrategias para enfrentar a los distintos equipos, en el mercado competir permite ir descubriendo aquellas cosas que son más útiles para los consumidores. Es en la competencia en que se producen las grandes innovaciones tecnológicas. De nuevo, una empresa que no tiene competencia no tiene incentivos para ir innovando, para ir descubriendo, porque tiene un público cautivo que va a comprar malos productos a precios bajos. Por eso es que la competencia es tan importante, porque es un proceso de descubrimiento de aquello que aún no conocemos, que permite desarrollar nuestros talentos y capacidades y también desarrollar nuevas tecnologías que van a mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Podemos afirmar que el empresario es un benefactor social. Pensemos en nuestro día a día, desde la ropa que usamos, el alimento que consumimos, el medio de transporte con el que vamos a trabajar, el edificio en el que vivimos, todo lo que tenemos disponible ha sido creado por empresarios, por empresas. ¿Por qué es un benefactor social? Porque el trabajo del empresario es precisamente detectar necesidades y deseos de nosotros, los ciudadanos, para satisfacerlos, es decir, ofrecer una respuesta, una solución, de manera tal de que estemos mejor, porque si no estamos mejor con la solución que está ofreciendo, no vamos a estar dispuestos a comprar lo que está proponiendo como solución ese empresario. En última instancia, el empresario es un benefactor social. No importa qué tan rico sea, el punto es que pequeño, mediano y grande nos está beneficiando. Ejemplo, la empresa Apple de teléfonos y de computadores es muy exitosa y una de las más grandes del mundo. ¿Por qué esto es así? Bueno, porque los consumidores voluntariamente preferimos los productos Apple y vamos a gastar miles de dólares comprándolos. Si no nos gustaran los productos, si no estuviéramos dispuestos a pagar por ellos, la empresa quebraría. ¿Nos beneficia lo que hace Apple? Por supuesto. De lo contrario, no gastaríamos ese dinero en lo que nos está ofreciendo. Nos permite comunicarnos, nos permite trabajar, incrementar nuestra productividad y hay muchas otras distintas cosas asociadas a la producción de esa empresa. Steve Jobs fue entonces una persona que le hizo bien o le hizo mal a la sociedad. Evidentemente fue una persona que le hizo bien. No solo creó puestos de trabajo, mejoró nuestra calidad de vida y la productividad de la economía entera, sino que además, para los que creen que esto es importante,
pagó muchísimos impuestos que se terminan gastando de acuerdo a lo que los políticos estiman conveniente. Pero, importante repetirlo, el empresario es un benefactor social. Si no existieran empresarios, viviríamos aún en la edad de piedra, porque nada de lo que vemos todos los días y utilizamos todos los días, ni siquiera el jabón con el que nos lavamos las manos, existiría. Y en última instancia, el empresario será encargado de hacer ese descubrimiento o por lo menos de hacerlo viable en el mercado, es decir, accesible a la mayoría de las personas, en algunos casos y en otros, a grupos que son más privilegiados dado el costo que tiene, por ejemplo, comprar un auto Rolls-Royce, pero lo relevante es que son los empresarios los que permiten descubrir oportunidades de creación de valor y satisfacción de necesidades de la población, mejorando la calidad de vida de todos nosotros, siempre que sea en reglas de competencia justa, abierta y transparente, y por supuesto no en colusión con el poder político o de maneras que violan los derechos de terceros, casos que existen pero que deben ser castigados de acuerdo a las normas que se establecen para que haya una competencia genuina que respeta el derecho de propiedad de terceras personas. El empresario es un benefactor social, hay que decirlo una vez más, y sin él estaríamos todos viviendo en la miseria. La innovación es destrucción. Cuando se inventan nuevas tecnologías, dejan obsoletas las tecnologías anteriores. Por ejemplo, los computadores dejaron fuera de juego las máquinas de escribir. Hoy día nadie utiliza máquinas de escribir para desarrollar su trabajo. Sin embargo, todos utilizamos computadores. ¿Por qué? Porque son mucho más eficientes, aumentan la productividad, es decir, nuestros ingresos, y nos facilitan la vida. El desarrollo de la computación dejó obsoleta toda la industria de las máquinas de escribir. Esto significa que muchas personas perdieron su empleo en esas áreas y tuvieron que reinventarse para ahora trabajar en nuevas áreas de la economía que surgieron gracias a la invención de los computadores. Por eso no hay que tenerle miedo a la innovación. En su momento, cuando aparecen los primeros automóviles, hubo lobbies de las fábricas de carruajes de caballo que querían oponerse a que se vendieran los automóviles para seguir vendiendo sus carruajes de caballo. Pero el automóvil, especialmente luego de la invención del Ford T, se volvieron tan rentables para los ciudadanos que los podíamos comprar, que en última instancia reemplazaron por completo el desplazamiento con carruajes de caballo. Toda esa industria de carruajes quedó fuera del mercado y tuvo que reinventarse. Así funciona el progreso. Si tratáramos de detener la innovación con el pretexto de que se van a perder empleos en una cierta área de la economía, lo que estamos haciendo es impedir el progreso, es decir, que mejore la calidad de vida de las grandes mayorías de las personas bajo el pretexto de proteger a un determinado grupo que no ha sido capaz de actualizarse y ofrecer una mejor solución a los problemas que enfrentamos los individuos todos los días. Un último ejemplo va a poner esto de manifiesto. Si algunos científicos inventaran una sola píldora que sanara todas las enfermedades y pudiera prevenirlas, sería una revolución en la ciencia médica sin precedentes en la historia humana que dejaría desempleados a la mayoría de los doctores, haría quebrar a la mayoría de las clínicas y de las empresas que se dedican a producir insumos médicos. Pero nadie puede sostener que por proteger todos esos empleos tendríamos que prohibir que esta píldora milagrosa médica de supertecnología salga al mercado para que podamos consumirla a muchos menores precios. Innovar es destruir, pero es destrucción creadora para crear algo nuevo que nos beneficia a todos. Los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Uno oye muchas veces en la discusión pública personas decir que hay bienes que son de lujo, que son suntuarios, que solo lo usan los ricos, que no tienen ningún sentido de existir, a los que hay
que castigar con impuestos mucho más altos, como son los llamados impuestos al lujo, algunas veces también al patrimonio. Pero si esto lo tomamos literalmente así, lo que estamos haciendo es cerrarle las puertas a que millones de personas el día de mañana puedan tener acceso a lo que hoy consideramos lujo. En algún momento los teléfonos celulares, que eran muy malos comparados con los que hay hoy, eran lujos que solo unos pocos multimillonarios podían darse, porque eran carísimos. Hoy día todo el mundo prácticamente tiene un teléfono celular, pero es gracias a que unas pocas personas de altísimos ingresos pudieron comprar esos teléfonos que eran carísimos, que hubo un desarrollo de mercado que permitió que estas empresas que creaban estos celulares cada vez fueran perfeccionando su sistema de producción más de manera de abaratar el costo de los teléfonos celulares, haciendo que todos podamos tener acceso a ellos. Lo mismo ocurrió con los automóviles, con prácticamente todas las tecnologías que hoy día están disponibles, y lo mismo ocurre en la innovación médica. Es cierto que a veces hay medicamentos carísimos a los que solo pocas personas pueden acceder, pero es gracias a que esas personas pueden acceder que después se masifican, permitiendo que todos tengamos un acceso más barato a esos mismos medicamentos. Así que no nos confundamos. Lo que hoy consideramos lujos, mañana son necesidades. El celular alguna vez se consideró un lujo de unos pocos. Hoy es considerado una necesidad de las grandes mayorías. Insisto una vez más, los lujos de hoy son las necesidades del mañana. Hay que permitir que se vendan, que se desarrollen, aunque unos pocos tengan en primera instancia acceso, para que todos los demás podamos tener acceso a esos lujos en un tiempo futuro. Libre comercio nos enriquece. Tenemos que entender que el libre comercio es igual al libre mercado dentro de un país. Así como no tiene sentido ejercer proteccionismo entre estados de un mismo país o provincias de un mismo país, tampoco tiene sentido económico ejercerlo entre países diferentes. Cuando existe una innovación tecnológica en Europa, esa innovación tecnológica no solo beneficia a los europeos. Si tenemos libre comercio, podemos también beneficiarnos de ella en América Latina. Ahora, tal como vimos dentro de las primeras lecciones, para poder demandar una cosa en Alemania, tengo que ofrecer algo que al mismo tiempo los alemanes quieran. Por eso es que las importaciones y las exportaciones son caras de una misma moneda. Si un país en el extremo produce cero, puede importar cero, porque no tiene absolutamente nada que ofrecer a otro país. Si los latinoamericanos tuviéramos cero producción, no podríamos importar autos de Japón, de Europa o de Estados Unidos. Nosotros exportamos bienes agrícolas, bienes de distinto tipo, recursos naturales, para poder importar este tipo de tecnologías a nuestros países. Lo lógico es que entonces nosotros nos enfoquemos en lo que sabemos hacer mejor, y que los europeos, los japoneses y los demás países del mundo se enfoquen en lo que saben también hacer mejor. No tiene sentido que un país como Alemania compita con Argentina por producción agrícola, como tampoco tiene sentido que Argentina compita con Alemania produciendo automóviles. Lo mejor es que Argentina se dedique a producir bienes agrícolas, en lo que tiene una ventaja comparativa, Alemania se dedique a producir tecnologías y automóviles, en los que también tiene una ventaja comparativa, e intercambien. Con eso son ambos países más ricos, sus ciudadanos están mejor y por lo tanto se cumple la premisa de que comerciar nos enriquece, tal como sostiene la última lección de economía en esta serie. El objetivo que han tenido estas 15 lecciones de economía, habiendo muchas otras más, es simplemente ofrecer una manera sencilla de acceder a conocimientos que son fundamentales para que los ciudadanos comunes y corrientes nos convirtamos en buenos economistas callejeros, es decir, que tengamos nociones fundamentales de principios básicos de cómo funciona la realidad y por lo tanto no nos dejemos engañar por demagogos, por políticos, intelectuales y personas del mundo público que nos prometen
cuestiones completamente irrealizables cuando se entienden de cara a cómo funciona la realidad. Una democracia sana necesita gente con niveles de formación elevados en distintas materias y una de ellas es economía. Un nivel de formación que no tiene que estar, como digo yo, en la Torre de Marfil, sino que en la calle, que cualquier persona común y corriente la pueda desarrollar y por tanto entender principios fundamentales de economía. Esto es algo necesario para un mejor debate público y para que se tomen decisiones más racionales en la medida en que la economía se convierte en una prioridad para la política pública y económica. Sin eso, estamos condenados a caer una y otra vez en manos de populistas y demagogos que terminan por destruir nuestra calidad de vida y nuestra libertad.